Ok, compañeros, para la sesión del día de hoy vamos a trabajar algunos aspectos de configuración nuevos para Protractor. El primer aspecto de configuración nuevo que vamos a trabajar es el onPrepare. Vamos a crear reportes para las ejecuciones de Protractor que vamos a realizar. El segundo detalle que vamos a ver es cómo hacer debugging de las pruebas de Protractor en Visual Studio Code. Y creo que eso sería todo en la sesión de hoy. Ya revisamos la tarea, ya revisamos la implementación de PageObjects. Entonces, la sesión de hoy va a ser un poquito más corta de lo habitual porque estábamos trabajando el tema de la tarea y resolviendo dudas sobre la tarea. Entonces, vamos a dar inicio. Voy a empezar a compartir pantalla. Ok. Eh, para la parte del archivo de configuración, Eh, bueno, otro detalle que vamos a revisar es la implementación del Firefox Driver con el approach que comentamos la sesión pasada sobre manejar todas las características del driver en un método, en archivos de configuración independientes. Entonces, un repaso rápido para esa parte. Dentro de nuestro config, tenemos la carpeta de Protractor Config y dentro de Protractor Config tenemos Driver Config. Dentro de Driver Config tenemos todos los archivos de configuración que necesitamos para poder construir un Driver Capabilities. ¿Okay? Entonces, en el caso de Firefox, creamos un nuevo archivo de configuración. Okay. Cambiarle ese nombre. Okay. Tenemos un nuevo archivo de configuración que va a ser un objeto que va a contener un conjunto de drivers o un conjunto de capabilities preconfigurados exclusivamente para Firefox. Entonces, de forma dinámica construimos los capabilities asignando un driver name.firefox para asignar el nombre del driver y tenemos un platform que teníamos ya predefinido dentro del archivo de configuración de sistemas operativos. Entonces, con base en el nombre y en el sistema operativo, construimos un capabilities, un objeto capabilities, y vamos a tener este objeto Firefox Driver que va a contener todos nuestros capabilities. A la hora de exportar, tendríamos dentro de nuestro archivo de configuración eh, una variable Firefox Driver que va a tener la llamada de nuestro módulo Firefox dentro de config driver. Por medio de ese Firefox Driver vamos a construir un Windows Generic. Entonces, si yo le doy clic a Windows Generic de Firefox Driver, vamos a venir a caer al objeto Driver directamente a la propiedad Windows Generic. Y eso nos va a retornar a nosotros los capabilities necesarios para generar un Firefox Driver en un sistema operativo Windows de forma genérica sin especificar más capabilities. De momento, ¿tienen alguna duda en esa parte de la configuración de del multi-capabilities? No. Ok. Entonces, para ejemplificar la ejecución que habíamos comentado en la sesión anterior, vamos a ejecutar este archivo de configuración. Voy a eliminar todas las variables que no son requeridas. Por ejemplo, no podemos ejecutar en Safari en este momento. Entonces, vamos a hacer una ejecución de Chrome y de Firefox. Cuando la ejecución inicie, van a ver que van a ver dos browsers al mismo tiempo porque tenemos el Mac Session comentado en este momento. En nuestra prueba,
en nuestra script de test, tenemos dos pruebas. Tenemos la prueba en la que hicimos la implementación del PageObject y tenemos la prueba, la misma prueba exactamente sin la implementación de PageObject. Entonces, vamos a hacer la ejecución en terminal. Vamos a verificar nada más que Protractor esté ejecutándose. Ajá, el driver el grid y los drivers están ejecutándose. Entonces, vamos a hacer la ejecución de la prueba. Aquí abajo, si ven, marco con mi mouse, tengo Chrome y tengo Firefox también. Los dos están ejecutando al mismo tiempo. Entonces, si yo cambio entre browsers, ven que tengo los dos Chrome y Firefox ejecutándose al mismo tiempo. Si vieron, las dos ventanas emergen al mismo tiempo prácticamente. Hay una diferencia de un par de segundos mientras se abre un browser y abre el segundo. Sin embargo, la ejecución se genera en paralelo. Ahora, la explicación de la sesión pasada con Mac Sessions era que si implementamos esta propiedad dentro de nuestro archivo de configuración, a la hora de ejecutar la prueba, vamos a ver que solo abre Firefox en este momento, perdón, Chrome, hace la ejecución de la prueba de Chrome y ahora de forma seguida hace la ejecución de Firefox. Francisco, y normalmente, pues ya en un futuro, pues por ejemplo en una aplicación en producción, eso normalmente cómo se lanza, sin Mac Sessions o por lo general Ok, cómo se usa. ok, hay dos escenarios posibles para utilizar esta situación. En realidad se pueden utilizar los dos escenarios. ¿Cuál sería la situación más óptima? No utilizar Mac Sessions, sino ejecutar en paralelo. Eso nos va a reducir los tiempos de ejecución en una cantidad considerable. Ahora, el tema con ese tipo de ejecuciones va a depender mucho de si dependemos de la creación de testing data para poder ejecutar las pruebas. Por ejemplo, en el caso de Amadeus, en este momento nosotros no tenemos acceso a crear suscripciones desde la base de datos por medio del framework de automatización. Entonces nosotros tenemos preconfigurados un conjunto de suscripciones. Si yo ejecuto una prueba de update de una suscripción sin Mac Sessions, los dos browsers van a abrir y van a utilizar la misma suscripción, a no ser que yo cree suscripciones para cada uno de los browsers. El problema es que ya cuando se tienen 400 pruebas y se están ejecutando en 4 browsers diferentes, básicamente tendríamos que tener 4 suscripciones para cada uno de los escenarios. Eso se soluciona haciendo la implementación de un microservicio que nos permita crear y eliminar suscripciones on the fly, que es algo que estamos desarrollando de hecho para Amadeus en este momento. O si estamos utilizando simplemente un framework de automatización UI y no vamos a utilizar un framework de automatización API en el futuro, podemos hacer la implementación de la conexión a la base de datos para crear y eliminar suscripciones en momento de ejecución en el framework de automatización y de esa forma podríamos eliminar la utilización de Mac Sessions. Mac Sessions solo se utiliza si una prueba, si el test data de una prueba se está utilizando en otra prueba. Entonces, para eliminar colisiones, se hace una ejecución lineal. Otro posible escenario en el que se puede utilizar Mac Sessions es, por ejemplo, si la máquina no tiene suficientes recursos para hacer la ejecución de todos los browsers al mismo tiempo y no tenemos una ejecución distribuida con nodos separados con máquinas o con máquinas virtuales separadas. Entonces, si una máquina se encarga de toda la ejecución de todos los browsers y por cuestiones de rendimiento nuestra máquina a nivel de hardware no tiene las características que nosotros necesitamos para ejecutar todas las pruebas en todos los browsers al mismo tiempo, podemos limitar la ejecución con Mac Sessions. Entonces, de esa forma, al ejecutar los browsers de forma lineal, nos va a tomar más tiempo, pero la computadora no va a estar en condiciones para ejecutar todas las pruebas. Listo. Entonces sí es bastante variable.
lo más adecuado y lo esperado es no tener que utilizar Mac Sessions, sino inclusive levantar un browser y levantar varias instancias del browser al mismo tiempo para inclusive reducir más el tiempo de ejecución. ¿Ves? Pero como se da en algunas ocasiones esa situación de que tenemos colisión con test data o nuestro ambiente de ejecución no soporta ejecutar todos los browsers, etcétera, etcétera, entonces pues ahí aparece Mac Sessions para salvarnos la tanda. Ok, entonces ya ahí eso sería como pues la ejecución Mac Sessions versus sin Mac Sessions. Vamos ahora a movernos a la parte de debugging. Para hacer debugging de las pruebas en Protractor necesitamos tres configuraciones independientes o tres detalles a configurar que son súper sencillos. El primer detalle es en el tab de debug al lado izquierdo. En el botoncito que parece como un engrane, ahí vamos a configurar o vamos a crear nuestra configuración para poder hacer debugging de las pruebas en Protractor. Por default, el Visual Studio Code no tiene una configuración prehecha para ejecutar debugging para pruebas de Protractor, entonces hay que hacerlo por medio de este archivo de configuración. Entonces, básicamente el archivo de configuración lo que tendría es un objeto con una propiedad configurations y dentro de esa propiedad configurations vamos a definir el nombre de la configuración. Por ejemplo, en este caso yo nada más agregué un launch program. Podemos agregar cualquier otro nombre, como por ejemplo Protractor Debugging. Y el programa que vamos a utilizar para debugging es en este caso Protractor. En mi caso, yo tengo Protractor instalado a nivel local de mi proyecto y lo tengo a nivel global. Entonces, como lo tengo a los dos niveles, puedo utilizar la variable de ambiente workspace root, especificar el nombre, la carpeta de los módulos de Node.js y especificar también pues el path al binario de Protractor, que es el que nos va a permitir a nosotros ejecutar el proceso de debugging. Si no lo tienen instalado a nivel local y solo a nivel global, pues entonces aquí lo que tendrían que hacer es asignar el path donde se encuentra el binario de Protractor en sus computadoras. ¿Okay? Pero básicamente eso sería. En el caso de nuestro proyecto, como yo instalé Protractor a ambos niveles, dentro de mi proyecto, yo tengo esta carpeta que se llama Node Modules y por aquí tengo Protractor. Aquí tengo Protractor, está la carpeta bin y aquí tengo el ejecutable de Protractor. Entonces, yo lo que hago es simplemente en el archivo de configuración, en el de debugging, en el archivo de configuración de debugging especifico el path donde se encuentra mi ejecutable de Protractor y después dentro de los parámetros, dentro de los argumentos, especifico el path del archivo de configuración de Protractor que vamos a utilizar para la ejecución. Este config.js que está especificado aquí es exactamente el config.js que estamos utilizando para ejecutar las pruebas de Protractor en la terminal. Entonces, en síntesis, este objeto de configuración lo que va a hacer es ir a buscar el ejecutable de Protractor y después al ejecutable de Protractor le va a indicar ejecútese con este archivo de configuración. En términos prácticos, sería básicamente escribir esto, protractor config, config.js. Entonces, este archivo de configuración, este objeto de configuración, nos permite a nosotros decirle a Visual Studio, levante el proceso de debugging
con el tool protractor con el archivo de configuración config.js. Entonces, esos son los dos detalles de configuración en esa sección. El tercer punto es básicamente a nivel de archivo. Si vamos a la prueba, pregunta importante, ¿pueden ver el texto correctamente o prefieren que lo haga un poco más grande? Para mí está bien. No sé, yo creo que para Simón sí, que no ve. Ok, vamos a hacer un poquito más grande. Francisco, una pregunta. Si yo Ujú, hoy, por ejemplo, tengo la carpeta con la que estoy trabajando en documentos y mañana ujú. pues la modifico para la de descargas, ¿eso tiene que ver con el archivo de configuración con el que tú hablas o eso no importa? No, eso no importaría porque usted está moviendo todo el proyecto. Entonces, Protractor a nivel global se va a quedar en el mismo path y la variable root siempre va a identificar la carpeta que usted movió como la carpeta de su proyecto. Entonces, al utilizar la construcción del archivo de configuración del debugging de esta forma, utilizando esta variable de entorno, le va a permitir a usted mover el proyecto a todas partes sin tener que estar cambiando el archivo de configuración del debugging. Entonces no le afectaría. No, ok. Ok. Bueno, el tercer punto sería a nivel de la prueba. Si ven, si muevo el mouse después de la línea del marcador de número de línea hacia la izquierda, aparece un punto rojo. Entonces, ese punto rojo es un breakpoint, un punto de debugging. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hacer debugging de esta prueba, específicamente en la línea 10, muevo a la línea 10, muevo el mouse a la izquierda, le doy clic, eso me crea un punto, un breakpoint. Eh, si yo ejecuto, si yo voy a la sección de debug y le doy play, bueno, otro detalle súper importante, para poder hacer debugging y de igual forma para poder ejecutar las pruebas, tienen que tener WebDriver Manager o el Selenium Grid corriendo, o sea, ejecutándose. Entonces, primer punto, ejecutar Selenium Grid con sus nodos respectivos. Segundo punto, verificar que el archivo de configuración de debug esté correcto. Tercer punto, colocar el punto de debug. Cuarto punto, le damos clic a la opción Play. Esto nos va a abrir. mm, no abrió. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Mm, ujú. Ok. Algo interesante está sucediendo. Vamos a ver si fue que cambié algo por error antes. Ok, cambié el nombre. La configuración. Y tenemos problemas con el demo. Lo cual es bastante extraño porque Protractor está funcionando correctamente.
Vamos a hacer que nos dé otro error para ver si podemos solucionar el problema que tenemos. Mm, ya recordé que es el problema. Ok, otro detalle extremadamente importante que se me olvidó mencionar es que para poder hacer debugging se tiene que tener únicamente un capability de un driver en el multicapabilities. Si se tienen dos drivers diferentes, por ejemplo, un Firefox y un Chrome, eh, el debugger no va a saber con cuál browser hacer el proceso de debugging. Entonces, no se abre, no ejecuta. Entonces, ese es otro punto súper importante que se me olvidó mencionarles. Cuando van a hacer debugging, comentan los drivers si tienen más de uno dentro del multi-capabilities. Si están utilizando capabilities regular, pues entonces no habría ningún problema. Al momento de darle clic al botón play, Chrome, en este caso, debería de abrir. Entonces, por aquí tenemos nuestro Chrome. Vamos a mover esto un poquito para acá. Voy a poner este punto aquí. Voy a eliminar este punto. Voy a comentar esta prueba, que es la prueba que no vamos, en realidad no la voy a comentar, sino la voy a deshabilitar de la ejecución. Y voy a detener la ejecución del debugger para poder hacer la ejecución desde la línea 8, que es la creación de la instancia de PageObjects. Entonces, si ejecutamos el debugger, vamos a poner nuestro browser aquí a la izquierda. Tenemos nuestro punto, si ven, aparece en amarillo resaltado. Eso indica que estamos posicionados en esa línea. Con esta opción de aquí o F10, por ejemplo, podemos hacer un step over. Vamos a la siguiente línea. Aquí vamos a ver algo bastante interesante y es la ejecución de la wait a la hora de hacer el proceso de llamado al URL de angularjs.org. Si yo le doy F10, por ejemplo, o step over, va a ser la espera. Si ven, ahí está esperando, se desapareció la línea amarilla, vuelve a aparecer la línea amarilla en la línea número 10, indicando que ya ejecutó el go to Angular Home. ¿Okay? Si yo escribo en el to do text, si ven aquí en la página, la prueba ya escribió Write First Protractor Test. Entonces, si yo ejecuto la línea que dice angularhome.clickadd, él me va a agregar la opción. Y parece que tenemos un pequeño error por aquí porque la ejecución terminó. Pero básicamente ese es el proceso de ejecución del debugger. Básicamente ponemos un breakpoint, hacemos la ejecución y la prueba pues va a ir ejecutándose paso por paso. ¿Cuál es la diferencia entre usar await y async en comparación con una prueba que no utiliza await y async?
como la resolución de promesas se hace de una forma diferente, o sea, no se hace de una forma lineal, si nosotros ejecutamos, por ejemplo, esta prueba y comentamos la otra, a nivel de, de browser, si ven a la izquierda, por ejemplo, yo puedo ir iterando sobre los pasos y si ven, no ha sucedido nada en este momento. Básicamente, el gestor de promesas está cargando todas las promesas de todos los pasos para en una posterior finalización de toda la construcción de todos los pasos, hacer la ejecución de la prueba. Entonces, si yo le doy play al final, él cargó todas las promesas que él sabe que tiene que resolver y al final hace el proceso de ejecución. Si ven, no es un proceso síncrono, sino que es un proceso completamente asíncrono que se resuelve al final de toda la creación de todas las promesas. Entonces, esa es la importancia del por qué utilizar async y await para manejar las promesas. Em, y creo que eso sería de momento por la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta sobre la ejecución del debug? De pronto que nos envíes por favor el JSON de configuración Con mucho gusto. y ya. De hecho que ese JSON de configuración es bastante interesante porque si vamos aquí al debugger, a la opción de debug, si le doy clic a la opción que hay ahí, yo puedo agregar una nueva configuración. Entonces él básicamente precarga una configuración nueva con todas las características que debería tener la configuración. Pero de igual forma les voy a enviar el archivo de configuración de Protractor específicamente. Sí, con esa configuración de Selenium Grid que mencionaste al principio, fue en las primeras clases que nosotros estábamos configurando todo lo del Protector y todo eso. Ujú, Ok. correcto. Esa configuración de WebDriver y de Selenium Grid es básicamente una vez que ustedes han instalado Protractor con el comando npm install Protractor, con este comando, a la hora de instalar Protractor instala dos herramientas, o Node.js instala dos herramientas. La primera herramienta se llama WebDriver Manager, la segunda herramienta se llama Protractor. Entonces, con WebDriver Manager pueden actualizar los drivers para los diferentes browsers o pueden iniciar el Selenium Grid y agregar nodos para cada uno de los drivers que tienen registrados en su computadora. Entonces, por ejemplo, si yo necesito hacer un update de mis drivers porque salió una nueva versión, entonces simplemente utilizo WebDriver Manager, update, y él va a ejecutar un proceso de actualización de los drivers. Si necesito, por ejemplo, ejecutar el grid, o sea, levantar el Selenium Grid y crear todos los nodos para poder hacer la ejecución de los browsers, entonces utilizo el comando WebDriver Manager Start. Entonces eso inicia Selenium Grid en el puerto 4444 a nivel local. Si vamos al browser y vamos a localhost 4444, vamos a ver que vamos a acceder a la homepage de Selenium Standalone, que es el servidor que funciona como hub para recibir las pruebas y para registrar nodos de ejecución al hub de Selenium Grid. Si le damos clic al link de consola, vamos a ver las sesiones que tenemos activas. En este momento no tenemos ninguna sesión activa. Entonces, si yo ejecuto, por ejemplo, la prueba,
Se me hizo la prueba. Aquí vamos a ver que tenemos una sesión activa de Chrome y terminó. Entonces, si yo vuelvo a cargar el hub, no tengo ninguna sesión activa. Si yo, por ejemplo, voy a la parte de configuración, habilito Firefox y elimino y dejo comentado el Mac Sessions, esta propiedad Mac Sessions, y hago una ejecución nuevamente, se me hizo. ¿Qué problema? Algo pasa con mi computadora. Acaba de fallecer mi computadora. Vamos a eliminar esto. Vamos a eliminar esta sesión. Vamos a levantar la sesión de nuevo. Sí, ahora sí. Entonces en este caso, en este caso tenemos Chrome y en este caso tenemos Firefox. Y ahorita que termine Firefox ya no tenemos ninguna sesión, entonces ya el registro de sesiones queda eliminado. ¿Ves? Pero básicamente sí es Protractor ejecutándose de esa forma. Ahí tenemos el grid, tenemos los nodos y en ese homepage del grid que tenemos ejecutando a nivel local podemos ver las sesiones que se están abriendo. No sé si eso contesta tu pregunta, Dana. Sí, sí, Francisco. Ok, excelente. Un tip para cuando estamos ejecutando pruebas eh, y necesitamos ejecutar el debugging en una prueba en específico o necesitamos omitir una o más pruebas del proceso de ejecución porque estamos dándole mantenimiento a la prueba y no queremos que esa prueba vaya a causar falsos negativos en nuestra ejecución, en nuestros servidores de ejecución, podemos agregar una X antes del it o de la prueba. Al agregar una X, eso le indica a Jasmine y a Protractor que esa prueba se debe de omitir en el proceso de ejecución. A la hora de ejecutarse, si ven en la terminal, indica, ok, se está ejecutando el spec test de la sesión 5. En este caso ya estamos en la sesión 6, tengo que cambiar el nombre a la carpeta. Se inició. Este punto verde que está aquí indica que hubo una prueba que se ejecutó satisfactoriamente. El asterisco indica que hubo una prueba que se omitió. Entonces indica que está pendiente una prueba que está ubicado en este suite y que fue temporalmente deshabilitada con un exit. Esto nos permite a nosotros, como les indicaba, eliminar pruebas o deshabilitar pruebas o solicitarle al framework que no ejecute ciertas pruebas porque están en mantenimiento o por otras razones diversas. Eh, por hoy ya el tiempo nos ganó, estamos 10 minutos sobre el tiempo habitual, entonces para la próxima sesión vamos a ver la parte de configuración del reporting service, que no nos alcanzó el tiempo para hoy. Para la próxima sesión no hay tarea. La tarea va a ser, bueno, si hay tarea, la tarea va a ser que las personas que no han terminado la implementación de PageObject, que la terminen, que pongan sus pruebas a funcionar correctamente para poder hacer la implementación
del OnPrepare y el Reporting Service para nuestro framework de automatización. Entonces, eso sería por el día de hoy. No sé si tienen alguna otra duda o consulta adicional en la que les pueda ayudar. No, hasta el momento no. De mi parte No, no. por ahora no. Francisco, muchas gracias. Ok, placer. Muchas gracias. Listo, gracias, Gracias. Francisco.